¿Qué? ¿Ya va a empezar? No, ¿y qué dirán? ¿Ya está grabando? Uy, espérate, güey, con esto sí no te metas. Bienvenidos a las cápsulas de Stroma, donde Eduardo y Omar platicarán sobre diferentes temas. Stroma Matas, danos tu atención. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días, buenas tardes, noches, la hora que estén dándole clic a esta cápsula de Stroma. Hoy estamos muy contentos porque nos acompañan aquí el antropólogo Osvaldo y sociólogo Alfredo y pues nuevamente mi amigo, músico, compositor Eduardo. Y traemos pues un tema interesante para nosotros que desde siempre me ha llamado la atención y hoy tenemos la oportunidad con gente que ha estudiado, que ha leído y por supuesto pues un especialista con el trabajo de campo que alguna vez me ha compartido el profe Alfredo. Lo presento también curricularmente así, someramente. Él es sociólogo, doctor en educación, pertenece no sé, la porra de la común, ahí en Santos Laguna, el equipo de Santos Torreón. Y pues en algunos momentos que he coincidido con él en algunas pláticas, me ha pasado esa emoción, ¿no? Que genera pues el ver ahí a la tropa, a la banda, a la pandilla, echando pues el grito, la pasión, la euforia por el fútbol. Eh, y mi hermano, pues también, mi hermano es Osvaldo, lo presento también. Él pues ha estado leyendo y estudiando algunas de estas cosas de un poco más por gusto y por pasión que por una parte académica y pues el profe viene hoy representando la parte pues intelectual académica que creo que a él también no le gusta mucho tantas flores, pero pues vamos a empezar. ¿Cómo ve, profe Osvaldo y Lalo? Sale, ¿Va? sale. Venga, profe, la primera pregunta que tenemos hoy. ¿Qué es lo que tiene el fútbol que no tiene otro deporte que puede generar que la pasión de sus jugadores y de sus seguidores incluso termine con el llanto, termine con la autoestima en el piso, la depresión, y se ha documentado, sé que hasta suicidios ha habido? ¿Por qué genera esto el fútbol? ¿Y por qué no lo genera el baloncesto, el béisbol, el fútbol americano? ¿Qué tiene el fútbol soccer? Algo hay de manera compleja dentro del mundo del fútbol y voy a mencionar algunas variables que están ahí metidas y a veces no nos damos cuenta. Una de ellas creo que es la identidad regional. Estas identidades sociales están incrustadas de manera muy sutil en cada uno de los partidos, de las narraciones, en cada uno de esos ejercicios está metido déjame te apago el teléfono, está metido la identidad regional. Y desde esa variable o desde ese aspecto se van relacionando, se van conectando muchas otras variables o factores, como cuáles. Estos factores identitarios atrapan la parte de la escasa o nula oferta deportiva diversificada que hay en nuestro país. No existe una oferta deportiva, culturalmente hablando, que también diversifique, sino toda la industria deportiva se vuelca, y no de manera inocente, se vuelca hacia el fútbol, porque de ahí emana un capital como no tengamos idea. Existe esa relación donde también las empresas televisoras le apuestan y generan toda una serie de efectos dentro de la subjetividad de la ciudadanía para poder hacer eco en cada uno de esos rincones de libre esparcimiento, de ocio, que de libre esparcimiento no es tal, porque no tienes un esparcimiento diversificado, casi siempre está por ahí inducido, manipulado, está de una u otra manera
enajenado a esas masas. Y creo que no solamente la cuestión identitaria, también la cuestión publicitaria, mercadológica, la que hace que también esa inclinación hacia el mundo del fútbol se dé, pero no de manera gratuita. Tiene todo una inversión ideológica y también política, porque los aspectos políticos también son generadores de clientela política, de clientela popular. Así que no lo veamos así de manera que, es que la mercadotecnia le da más hacia el mundo del fútbol. No, también los aspectos políticos están por ahí. Hay una política pública por ahí muy oculta para hacer del fútbol también un instrumento de manipulación ideológica. Y esto a veces no lo observamos, pero en las pantallas de los estadios existe publicidad y no ves publicidad también diversificada. Allí existe una publicidad de tipo muy tricolorista, no voy a decir el nombre de ese partido, pero ahí se da esa inclinación y se da ese favoritismo, hay un maridaje entre la empresa futbolística y la empresa política. Están los sectores políticos, los grupos políticos, que hay también toda una serie de corrientes al interior de los partidos políticos. Y por ahí se va dando este predominio del fútbol en la ciudadanía. No hay un lenguaje que te diversifique, no hay una oferta deportiva que te la diversifique, sino todo se va inclinando hacia el mundo del fútbol. Están transmitiendo un partido de fútbol y te están diciendo también que hay por ahí una pelea de box. Pero se sigue el mundo del fútbol, se sigue narrando como toda una empresa y como toda una industria generadora de divisas. Creo que por ahí pudiera ser una de las muchas respuestas que tiene que ver con esta simpatía, vamos a llamarla así entre paréntesis, esta simpatía de la ciudadanía hacia el mundo futbolero. Ok, profe. Bueno, interesante, pero la mayoría de la gente siempre dice, pues es mercadotecnia, es lo que vende, pero entonces detrás de eso hay un subtexto que usted menciona que también es de carácter ideológico y es político. A lo mejor no a lo mejor, se vislumbra que hay una fuerza ahí política que hace que la banda se apasione por este deporte en específico, porque muy subliminalmente, quiero usar ese término, están dándole por ahí los políticos para que la banda vaya hacia el fútbol y no, por ejemplo, al básquetbol, al béisbol u otra cosa. ¿Eso es lo que entiendo? ¿Es correcto? Sí, es correcto. Okay. Sí. Perfecto. Ok. No sé si quiera comentar algo, Eduardo o Osvaldo. No, iba a hacer un comentario mientras afinaban por ahí su pregunta o sus otras interrogantes. El por qué irle, hace tiempo me hizo la misma pregunta un compañero de la Iberoamericana que está estudiando actualmente el doctorado. Me hace una pregunta muy directa. Me dice, Alfredo, ¿por qué la gente en México le va al Barça o le va al Real Madrid y no asume una identidad más nacionalista? ¿Por qué le van a esos equipos? Le dije, mira, la respuesta tampoco es muy simple, pero observa a lo lejos que dentro de las figuras emblemáticas del Barcelona y del Real Madrid estuvieron dos íconos nacionales. Es Rafa Márquez y Hugo Sánchez. Estos dos personajes jugaron el papel de representantes de la mexicanidad. Me voy a poner el nos y luego me salgo. Nos representaron como mexicanos. Nosotros ante la debilidad, ante la impotencia, ante la poca presencia en otras esferas del mundo, como puede ser la tecnológica, la científica, la cultural, pues nos montamos en estos héroes de carne y hueso como son Rafa Márquez y Hugo Sánchez.
Ahí nos subimos al tren de la victoria, al tren de las figuras mundiales. Y por eso le vamos en cierta medida, nos vemos ahí representados en el Barcelona y nos vemos representados en el Real Madrid. Y se genera toda una conciencia, todo un imaginario colectivo del vernos ahí. Esos son nuestros héroes de carne y hueso. El mexicano, como algunos otros ciudadanos del mundo, necesitamos de héroes, porque ahora sí, esta personalidad golpeada, nuestra impotencia por salir de donde estamos, del hoyo, de las crisis donde estamos, no la podemos hacer en términos reales, entonces lo hacemos en términos fantasiosos, por eso nos vamos al mundo del fútbol. Nos montamos en el Real Madrid, nos montamos en el Barcelona, para decirle, ese es el mexicano que anda ahí triunfando, que ganó la Champions, que ganó esto, y que somos mexicanos ganadores. Y nos damos una especie de la mira de nuestras heridas con Rafa Márquez y con Hugo Sánchez, y más cuando le dicen, este es el pentapichichi, es el mexicano, es aquel que fue señalado como indio, pero de indio no tiene nada, y véanlo, y los indios triunfamos. A negar al indio, en corto. Sí, nuestra negación por querer ir más allá del término de indio. Yo le decía a Jorge Negroe, compañero, Jorge, ahí lo percibo de esa manera. Nos estamos subiendo al tren de los triunfadores y creo que nos conviene en ese sentido lamernos las heridas y que nos vean como mexicanos triunfadores, cuando en la realidad seguimos sumidos en una crisis política, cultural, una crisis de todo tipo, y ahí nos subimos, ahí somos triunfadores, de ahí que le vayamos al Barça o le vayamos al Real Madrid. ¿Podríamos decir también que estamos hundidos en una crisis religiosa o no? Claro, porque ahí ya los actos de fe en la realidad están siendo también cuestionados. O sea, la cuestionamos de muchas maneras y en muchas religiones, no solamente en una, la que predomina en México. Ahí está metido también el asunto religioso, claro que sí. Perfecto, muy bien, profe. Osvaldo, Eduardo, ¿algo que quieran preguntar o para continuar? Yo continúo. Gracias, Omar. Gracias, maestro Alfredo. Nada más puntualizando lo que comenta el profesor Alfredo. Nos hemos ido mucho a lo que es no quisiera yo llamarlo malinchismo, pero recordemos que Rafa Márquez jugó en el Atlas y en el León, ya en sus últimas etapas, y no formó esa identidad como la formó en España y antes en el Mónaco, ¿no? En Francia. Ok, esa es una. Y Hugo Sánchez, pues recordemos que aquí en Pumas, pues era también un ídolo, ¿no? Pero llega allá a España y ahí fue donde sí no lo bajaban de indio, en el Atlético de Madrid sobre todo, ¿no? Ya son más que nada datos, pero realmente donde se consagró fue en el Real Madrid, ¿no? Y sí, precisamente esos estereotipos que la gente se forma de un deportista que triunfa en el extranjero. Solamente por eso, porque aquí no fue reconocido de alguna forma. Si Hugo Sánchez nunca hubiera salido de Pumas, no sabremos qué tan ídolo sería a nivel mundial, obviamente. Claro que no lo sería. Quisiera poner otros más ejemplos, como Maradona, ¿no? Por ejemplo, cuando sale de Argentina para jugar en el Barcelona, precisamente, pues ahí salió hasta con problemas, ¿no? Salió de broncas ahí con ellos, por una bronca que hubo contra un equipo muy nacionalista, como es el Atlético de Bilbao. El Atlético de Bilbao, para los que no lo saben, pues juegan con puros jugadores vascos, ¿no? Con puros personajes, o puros más bien oriundos de ahí. Pero terminaron en una bronca horrible en la cual pues hasta corrieron a Maradona, pero creo que hasta más bien le benefició, ¿no? De ahí se fue al Nápoles y ahí sí fue totalmente un ídolo, pero un idolazo, y de ahí pues sí, fue todavía más ídolo
pues al ganar la Copa del Mundo aquí en México, ¿no? En el 86. Y como dice el maestro, o sea, probablemente Maradona ni él mismo él sabía todo lo que llegó a lograr, ¿no? Hablando ya de términos religiosos, como lo comentaban, ¿no?, Omar y el maestro, hasta una iglesia maradoniana existe, ¿no? Probablemente ya sea una exageración para nosotros desde el punto de vista del otro, pero no para ellos mismos, ¿no? Para ellos mismos, para la cultura argentina, sobre todo de la gente de Boca de los suburbios de Buenos Aires, es toda una religión. Es como aquí podríamos ver la Santa Muerte, aquí en la avenida de aquí donde vivimos, acá por la zona conurbana del Estado de México. No podemos nosotros decir, no, pues es una exageración, como hace rato lo comenté, sino simplemente para nosotros podría ser así, pero para ellos es toda un complejo religioso en el cual el fútbol solamente es el medio. Ya ahí sí ya no se sabe si Maradona hizo esto, simplemente es nuestro Dios y en él creemos y en él pensamos y queremos ser todos como él, ¿no? Hablando de esto de la creación de una identidad. Recordemos que ahora que fallece Maradona el año pasado, no solamente la gente de Boca Juniors o de Argentinos Juniors estaba triste todo el país, ¿no? Porque finalmente Maradona, los hinchas de River que no soportan a los hinchas de Boca, se hincaron ante Maradona, ¿no? Porque le dio una Copa del Mundo, sobre todo la del 86. Y bueno, todos sabemos todo el problema que se vino después con la FIFA, ya ondas políticas, económicas, pues le robaron la final en 1990, en 1994 ¿cómo se llama? Le encuentran algún tipo de sustancias prohibidas y Argentina iba para ser campeón y pienso que ahí es cuando ya empiezan ya otros factores que ya no son futbolísticos, como hace rato lo comentaba el profesor Alfredo, ya son cuestiones políticas y religiosas. Y obviamente el social, pues es casi de ley, ¿no?, que exista. Y sí, precisamente eso es lo que veo que en el fenómeno futbolístico haga que se dé ya como establecido cómo se engloba, ¿no? Pero bueno, quisiera nada más un ratito, si me dan oportunidad, algo de lo que da identidad a un equipo, a una persona, en el plano individual y después en lo colectivo, que ya es en el equipo. Yo pienso, si nuestra Ciudad de México no fuera tan enorme, por ejemplo, los vecinos de la colonia Nochebuena, casi la mayoría le iría al Atlante o después al Cruz Azul, ¿no? Esa es una. Todo el mundo cree que la gente que estudia en la UNAM, en la Universidad Nacional, somos y le vamos a los Pumas, cosa que obviamente tampoco es cierto. Y la otra es, por ejemplo, las personas que viven cerca del Estadio Azteca, pues indudablemente todos le van a la América, ¿no? Como en Guadalajara le van al Atlas, a las Chivas, la gente del estadio donde está el Estadio Jalisco ahora, donde estaba, más bien donde existe todavía, pero eso es lo que tiene mucho que ver con la identidad. El espacio barrial, el espacio en el cual nos vivimos y crecimos y nos desarrollamos y donde por primera vez pateamos un balón con los amigos en la calle, ahí es donde realmente se da lo primero, la identidad. Y obviamente en casa, ¿no? Con los padres. Tenemos unos anécdotas de cuántas personas dicen, no, que mientras mi hijo viva aquí en esta casa, tiene que irle al Guadalajara, no, que le voy a la América, ¿no? Y ahí sí se arma la broncota familiar, etcétera, etcétera, ¿no? Pero eso tiene mucho que ver, ¿no? Tanto en la cuna, después en el barrio, y bueno, ya después se hace ya global, ¿no? Cuando ya, por ejemplo, ya hablamos de la globalización, por ejemplo, ya cuando hablamos de una selección nacional. Pero yo digo que la identidad, más que nada, como en términos así muy, muy, muy light, sin hablar de tantas cosas académicas, se da más que nada así pues desde el nacimiento. Pero realmente donde se cristaliza todo esto es en el estadio. Para mí, en el estadio es donde el hincha se gradúa como hincha, ¿no? Donde realmente ves los colores de tu equipo, el cántico, el estadio enorme que ves. En el caso particular, la primera vez que yo fui al Estadio Azteca, obviamente yo no le voy a Cruz Azul, ni a América, ni a ningún equipo, pero realmente me impresionó ver ese estadio tan enorme, tan lleno. Mi hermano no me va a dejar mentir, mi papá nos llevó a ver un partido América-Cruz Azul, y empezando el juego, pues casi estaba semivacío, ¿no? Pero el estadio se veía enorme.
Al medio tiempo, finalizando el medio tiempo, ya estaba hasta el gorro el estadio, ya no cabía un alma. Era de noche, miércoles, a las 8:45 de la noche. Fue impresionante ver cómo la gente se deja de trabajar, deja de estar con su familia, con su esposa, probablemente esté dando a luz y no les interesa porque va a jugar el América o porque va a jugar el Cruz Azul. Y eso es precisamente lo que le da la identidad a un individuo como individuo y ya después como colectividad. Un equipo ya se hace importante por eso. Entonces, en eso quedamos. La identidad se da pues desde el nacimiento, así como cuando le enseñas a tu hijo a comer, a vestir, y bueno, finalmente es lo que pienso yo así en términos muy generales, cómo se construye una identidad desde la cuna, en el barrio, y bueno, ya después la inculcamos por todos lados. Bien, gracias. Bien, Osvaldo. ¿Tú, Lalo, tienes algún comentario o algo? ¿O paso a la otra pregunta? Vamos con la que sigue. Ok, profe, gracias, Osvaldo. Profe, de acuerdo a lo que ha mencionado usted y Osvaldo, me nace aquí una pregunta, pues ahora sí que improvisada. ¿Por qué todavía seguimos tan ávidos? Conozco las crisis que ya mencionamos, bueno, algunas muy profundas y algunas más someras, sobre cuestiones políticas, religiosas, sociales, deportivas, ¿no? Pero ¿por qué el fútbol? ¿Por qué no podemos decir Octavio Paz? ¿Por qué no podemos decir Lila Downs? ¿Por qué no podemos decir Real de 14 en el blues? ¿Por qué no podemos decir Botellita de Jerez, Javier Batis? Me voy a apoyar en estos estándares para decir soy mexicano. ¿Por qué no puedo decir Vicente Fernández? No sé, es una pregunta que quería dejar así improvisada. ¿Por qué siempre tenemos que buscar una identidad en eso? Porque le pregunto y le respondo así, ¿tendrá que ver algo con el circo romano? ¿Es algo así como que ahí todos podemos pelear y ahí sí ganamos? Lo dejo, profe, lo escucho. Bueno, las riquezas de las respuestas van a venirse probablemente también desde este compañero que nos presentaste, de mi tocayo, antropólogo, y también de Osvaldo. Pero bueno, voy a dar una apreciación también de carácter personal. Y no es que no exista una influencia musical y literaria. También en su respectivo momento nos subimos al tren de Octavio Paz. También nos vimos en esa necesidad de subirnos. Es más, nos subimos en el mundo del cine cuando un mexicano es galardonado con uno o con 2 Óscares. Es mexicano, un mexicano es fregón. Y ahí nos subimos. Sí, ahí nos subimos. Pero no tiene el mismo impacto. Sí, no tiene el mismo impacto. También lo hacemos con la música del corrido, también nos subimos a la música de Botellita Jerez, pero no es la misma inversión que le dan algunos sectores, como le vamos a llamar la industria, esta gran industria donde están las multinacionales invirtiéndole un buen capital para que los productos se vendan, los productos se puedan consumir, y esto genera millones de ingresos, a diferencia de la industria cinematográfica y de la industria disquera. Claro que hay inversiones, pero no tiene el mismo impacto. Y este consumo futbolero no es gratuito, no es gratuito. Nos lo están haciendo, dirían en algunas teorías, nos lo están haciendo entrar en dosis muy pequeñas y se le llaman los mensajes publicitarios, se le llaman también los comentarios que no son comentarios inocentes, también tienen su respectiva carga ideológica. Te voy a dar una especie de ejemplo sin que me lo proponga yo en el término muy consciente, es de bote pronto. Esa bandera que tienes atrás, Omar,
tiene toda una carga ideológica, porque podemos transmitir así en blanco, mira, así en blanquito. Podemos, pero no queremos. ¿Sí? Nos recargamos en esta figura emblemática y nos decimos identitario, nos vestimos con esta identidad. Y más si les platicamos el origen del escudo. Nos hinchamos así, nos hinchamos de cierto heroísmo. Nadie se raja. No. ¿Ves cómo desde ahí, desde esos planos ideológicos, estamos relacionando al futbolista, al boxeador, cuando triunfa y le ponen el zarape, le ponen el sombrero de charro? Diría Bourdieu, ese es un capital simbólico, son símbolos que también uno consume. Y a veces no los venden de manera explícita, pero nos los están mostrando. Y este tipo de muestra también nosotros lo consumimos. Nosotros consumimos gradualmente elementos de carácter identitario. ¿Sí? Sí tiene impacto el mundo de la música, sí tiene impacto el mundo de la literatura, pero no como el fútbol, porque ahí toda una industria. En algún momento con amigos, sin agraviar, uno de ellos dijo, fútbol, una pelota y 2 tabiques y hacemos una portería, cabrón. Música, traes guitarra, traes batería, traes voz, traes algo para empezar a hacer, sabes tocar, y cualquiera puede patear, cualquiera entre comillas, porque obviamente desarrollar habilidades a nivel profesional lleva años, lo sabemos. Y entonces ahí también hacía un comentario, ¿no? Pues es que eso también lo hace al fútbol, pues a lo mejor mágico, ¿no? La facilidad de poder desarrollar un evento que contenga fútbol. 2 coladeras, como le llamamos en el barrio, un balón y retas al gol gana, 3 contra 3 o 4 contra 4 y vámonos, ¿no? Ok, Eduardo, ¿querías comentar algo, preguntar algo aquí al profe Alfredo o a Osvaldo? Te escuchamos. Claro que sí. ¿Hay algún rastro no sé cómo llamarlo, como rechazo a la gente que no sigue el fútbol? Llámese machismo, llámese simplemente eso, rechazo social por no seguir la identidad de un futbolero. Mi respuesta es sí. Nada más que voy a usar una palabra que está de moda. Nada más que no se visibiliza. Ok. Sí, claro que lo hay. Hay un rechazo social para los que no les gusta el fútbol, en el mal entendido concepto de virilidad. Sí, quien narra un partido de fútbol, no son todos los narradores, pero te hacen saber que ese es el juego del hombre. Y desde ahí, existe cierto estigma de género. Hay un sesgo de género, hay una etiqueta de género. Y que lo hace así por sí mismo, dirían algunos per se, por sí mismo, una especie de carga también de tipo ideológica, matizada con el juego del hombre. Y eso ya existe un rastro, pero el rastro no es fácil detectarlos. Los rastros no son fáciles de detectar. Los detectan los filósofos, los antropólogos, los sociólogos, los analistas, los que reflexionan, los que van más allá del pensamiento de sentido común. ¿Sí? No ves en las camisetas, ahorita disculpa también Alfredo, en las camisetas también hay toda una serie de elementos que son símbolos. Y no todos son portadores de raqueta, de box o de básquetbol, aunque sí lo hay en cierta medida.
pero para quienes no son gustosos del mundo futbolero, hay un señalamiento. O si no, también hay una especie de segregación. Lo apartamos, nos apartan. Claro. Y a veces, para no ser apartados, para no ser señalados, etiquetados, estigmatizados, te subes al mundo cotidiano del fútbol. Pero sí, claro que sí hay rastros, hay muchos rastros en ese sentido. Sí. Entonces podemos decir que con base en eso nacen los Villamelones y todo ese mundo. El concepto de Villamelón también es un concepto etiquetado muy marginalista para decirle al otro, tú no eres, yo sí soy. Sí, Okay. sí, pero creo que todo mundo en este contexto global hemos asumido alguna vez, inconsciente o conscientemente, esa práctica de, de, de tipo marginalista, los hacemos a un lado, nos hacen a un lado, y ahí andamos en ese vaivén de te hacen a un lado, tú haces a un lado y, y lo haces de manera a veces inconsciente, o no te gustan las peleas de gallos. Tú dices, no, a quien sí le hace gusto las peleas de gallos, si no le hace gusto, si no te hace gusto las peleas de gallos, tú dices, no, tú hazte para allá porque tú ves ese deporte de la muerte, ese juego de la muerte entre dos seres vivos, no, hazte para allá. Vas a los toros, no, hazte para allá. También estás jugando con ese tipo de gustos tormentosos. Y le dices, no, tú no. ¿Sí? Así lo hacemos también todos los seres humanos. Perfecto. Lo hacemos a veces, sí, a veces lo hacemos de manera inconsciente. Sí, un comentario rápido a lo que puntualiza el profesor Alfredo. Hay una película, no sé si o si la han visto, se llama Billy Elliot. Es de un chavito, ¿no? Que es bailarín. Pero bueno, su papá es un líder obrero de Inglaterra, y son bien hinchas de un equipo de fútbol. Y obviamente en Inglaterra, pues, está muy ligado como decía el maestro también, por eso me lo recuerdo, cómo va ligado el trabajo, el trabajo al fútbol, ¿no? Recordemos que el fútbol pues nació como un entretenimiento, ¿no? Obviamente se ha hecho grandísimo y ya pues no nada más es algo deportivo, ¿no? Sino algo también pues globalizado en todos los aspectos, pero aquí a lo que voy con esto que voy a decir es, el niño era mal visto, ¿no? Porque no se dedicó al fútbol, como el papá que era el líder sindical, dueño del equipo, director técnico, todo lo que quieras de los meros en el equipo de fútbol, y su hijo no quiso jugar fútbol, como decía Eduardo, ¿qué voy a hacer yo si no me gusta el fútbol, ¿no? Pues ahí es un ejemplo, ¿no? Finalmente el chavo es muy bueno para la danza, es uno de los mejores bailarines de ahí en la historia que vemos en esa película. Y bueno, finalmente lo que decía el maestro, ¿no? O sea, es mal visto, ¿sí? Es mal visto para todos sus compañeros y amigos de este señor, pues, ¿cómo? Si tú eres el dueño del equipo, tú eres el líder de los obreros, del sindicato, ¿cómo tu hijo es bailarín y no es el centro delantero del equipo, ¿no? Por ejemplo. Pues no, el niño se dedica a la danza y obviamente en eso pues destaca, y pues el fútbol pues, a él no le interesa. Y es muy válido, yo creo, pero pues son casos raros, ¿no? Como dentro de toda la globalización de lo que indica de todo lo global que es el deporte, en este caso el fútbol, pues bueno, pero puedes destacar en otra cosa, ¿no? Precisamente por eso ya eres un bicho raro. Nada más, gracias. Ok, Osvaldo, tenías una pregunta antes de hacer el programa de las dudas y todo esto. Tenías una pregunta sobre cuestiones, influencias de lo europeo sobre lo sudamericano o lo americano en el fútbol.
¿Nos las puedes compartir para ver si el profe, qué opinión tiene al respecto? Claro. Antes bueno, cuando Omar me dijo de esta sesión que estamos llevando a cabo, que en la cual, pues la verdad estamos muy agradecidos porque son temas que nos gustan a todos. Bueno, creo que a todos o a casi todos. Eduardo, pues como estamos, no, y no es por señalarlo, pero él obviamente no es muy fan de todo esto y por eso me doy cuenta con su pregunta y todo. Pero una de las cosas en las cuales, o sea, y digo esto porque pues nos apasiona este tema, ¿no? Probablemente para muchas personas dirán, pues, ¿cómo es posible que esto tenga que ver con ciencias sociales como la antropología, la sociología y obviamente la historia y un montón de ciencias sociales en las cuales está inmiscuido el fenómeno del fútbol? Pero para nosotros simplemente es un gusto poder llevarlo a cabo y estas charlas pues ojalá se pudieran repetir más veces. Retomando lo que me preguntabas, Omar, más bien para el maestro Alfredo, tenemos una leve pregunta, si nos lo permite. Adelante. ¿Qué influencia tiene el fútbol europeo? Probablemente es algo muy lógico, pero ¿qué influencia tiene el fútbol europeo en el fútbol latinoamericano? Y me refiero no precisamente en lo futbolístico ni en colores ni nada de eso. ¿Por qué las barras sudamericanas, más que nada sudamericanas, porque en México pues geográficamente es otra onda, pero por qué en Uruguay, en Chile, en Colombia, en Brasil y en todos estos países sudamericanos, más que nada, se nota el sello europeo? ¿De qué manera lo podemos ver así a grandes rasgos para que lo vayamos ubicando? ¿De qué manera se puede ubicar el fútbol europeo en las barras sudamericanas? ¿O qué influencia tiene? Sabemos que viene el fútbol de Inglaterra y que nació como un deporte de obrero aquí en la cuna del fútbol mexicano, aquí en Pachuca, etcétera, etcétera. Pero ¿qué otro tipo o qué otra cosa que no sabemos, esperemos que nadie lo sepa, tiene el fútbol europeo de influencia en Sudamérica, maestro? Por favor. Es que ya estamos dentro de lo que un teórico llamó aldea global. Ya somos parte de una gran aldea global. Lo que pasa o lo que pase en Europa también es consumido, también repercute socialmente, ideológicamente en Latinoamérica, en Sudamérica. Las cabezas rapadas en Europa, estos simpatizantes de los clubes europeos, fueron y siguen siendo una especie de ente o de idealizaciones. Se imitan patrones de conducta, de resistencia. Acá le llaman en Sudamérica de aguante. Allá no es del aguante, es de resistir, toda una resistencia corporal. Pero las cabezas rapadas generaron también íconos, generaron patrones de conducta a imitar y se imitaron. Es más, se siguen imitando en el fútbol mexicano. Ese concepto aún sigue en las barras, en las porras. No hay mucha evidencia. Tienes que estar ahí adentro para poderlo registrar, porque también el mostrarse en este contexto actual es criminalizado. Ya se criminaliza ser un cabeza rapado, ya se criminaliza ser un hooligan, ya empieza a ser el estigma. Pero sí existe también, como diría Eduardo, si hay evidencia, si hay rastros. El detalle es dar con ellos. Pero sí, claro que lo podemos ver, la influencia europea en el contexto latinoamericano y sudamericano. Sí hay una relación, sí hay una gran influencia. Los cánticos, por ejemplo, que se le hacían a Hugo Sánchez, también ya se empiezan a imitar, no a Hugo Sánchez, pero se empiezan a imitar en Sudamérica y en Latinoamérica.
el olé, 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 olé. Ese olé no es de México, ese viene de Europa, ¿sí? Y aquí lo negociamos, aquí lo aceptamos, lo adecuamos y también le decimos el olé voy a hablar de uno, aquí en el norte de México, el olé, 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 así, y luego le decimos Oribe o Peralta o Cepillo, el Cepillo Peralta. Profe, ahorita, bueno, no sé si ya terminó, ¿ya terminó? Sí. Ahorita que dice que no viene de México, no sé, estoy seguro que este sí viene de México. ¿Qué pasa con el grito ya famoso y total, y de hecho cancelado de... Sí. ¿Qué onda con ese rock and roll? Ese orgullosamente y lastimosamente es mexicano, ¿verdad? Voy a decir sí y luego decir no, porque viene del mundo del fútbol americano. ¿Seguro? Órale, Sí, qué padre. Viene del tocho sí, es una patada de kickoff. Órale. Hay un antecedente, también no muy raseado. Luego la circunstancia mexicana lo asume, lo adecua y ya le pone su sello de barrio. Claro, pues si ¿Sí? somos bien machotes, no somos bien hombres. Órale, va, qué interesante. Yo no sabía que venía a lo mejor de lo que menciona un kickoff del fútbol Sí, americano. Órale, sí. interesante fuente. No, pues muy bien, profe. Pues, Eduardo, Osvaldo, ¿algo más que quieran preguntarle aquí al profe? Del panball, de las barras, de todo esto. Sí, claro, pues yo digo, nada más, bueno, todo esto pues es más que nada recalcarlo, subrayarlo. Pues sí, ¿no? Los colores, simplemente es lo que dan la identidad a un equipo, ¿no? A un club más que nada, ¿no? No así a una nación, por ejemplo, no es lo mismo ver a la selección, mexicana con un uniforme, negro, ¿no? Todos lo esperamos siempre ver verde, por ejemplo, ¿no? Eso es lo que el color tiene mucho que da, no tiene mucho que ver porque es lo que le da la identidad a los colores, por así llamarlo, pero hay un montón de cosas que dan identidades, no nada más esto. Otra cosa también, que de lo que le comentábamos o preguntábamos ahorita, maestro, sí, como nos decía de los cánticos que se dan en las barras, Omar nos decía, ¿no? Del famoso grito homofóbico que todos ahora ya es homofóbico, hace 30 años probablemente era diversión nada más, que precisamente con eso se da, pero bueno, con todos estos problemas que ha habido de igualdad de género, pues se ha acentuado más de género y de inclusión, ¿no? Con otros grupos sociales. Pero más que nada, yo quisiera saber, o era lo que le preguntábamos hace rato, cómo se da el fenómeno futbolístico o cómo se explica que la música o grupos musicales, sobre todo de rock, o puede ser que ese es nuestro gusto y por eso lo visualizamos ahí, pero como en conciertos, por ejemplo, en el Vive Latino de aquí de México, se ve, toca un grupo argentino y todos ponen sus playeras de Argentina y atrás tiene el nombre del equipo, por ejemplo, ¿no? Del grupo, quise decir. Hay un grupo brasileño que se llama Sepultura y todo el mundo tiene su playera de Brasil, pero atrás dice Sepultura. ¿Cómo es que la gente que le gusta el rock adopta esas ideas para tomarlos como estandarte en su música? Esa sería la pregunta, maestro. Y los adopta, vamos, hace toda una mezcla. Hay una mezcla ahí. Así como existen esas mezclas cuando vas a un partido de fútbol y ves a un grupo de aficionados con máscara, ahí van los enmascarados. O cuando anota gol algún jugador mexicano,
se pone una máscara. Y la lucha tampoco nació en México. La lucha libre no nació en México. Nace fuera de México y se Órale. incorpora a toda una cultura. Sí, no nace en México. Que nosotros nos la hemos etiquetado o hemos apropiado es otra cosa. Pero Sí. pero sí, no es gratuito el que vaya un grupo musical representando a un país y también se le genere toda una serie de identidades o símbolos que pueden ser futboleros. Ahorita me hizo recordar el homenaje que se le hace a Fittipaldi en un estadio de fútbol, cuando en el mundo del automovilismo existe poca afición, pero fue todo un símbolo. Y en un estadio de fútbol se le hace un reconocimiento mundial. Todas las implicaciones que hay genera identidades, genera esto que le llaman algunos nacionalismos, y consumimos culturas nacionalistas. Vete atrás de ti, Omar. Está la bandera. Hay un consumo nacionalista. Claro, es para que no se me olvide ahora que ando. No. Es una especie, es un bote pronto. Pero traes en la camiseta, traes un Aerosport o no sé qué traigas ahí, pero, pues, Sí. pero traes la marca y un consumo muy extranjero, pero atrás de ti está el consumo nacional. Ah, sí. Sí, pues es que le digo que nadie se raja, man, que nos maten, ¿no? Así somos los mexicanos. Sí, es cierto. No sabía lo de Fittipaldi, profe, la identidad. Una pregunta ahorita que menciona eso, para ya ir cerrando esta cápsula tan interesante. Gracias, por el tiempo. Sí. ¿Qué pasa con las porras, con las hinchas ahora con la pandemia, profe? Incrementa violencia en el hogar, estos compas que salen cada 8 días a ponerse sus chelas, a agredir al árbitro, a sacar toda la frustración o la hombría o la, no sé cómo le quiera llamar. ¿Qué pasa ahora con pandemia? ¿Qué hacen? Voy a hablar por lo que yo conozco, así dentro de mis limitantes visuales, pero no ha habido acá en el norte, o al menos en la laguna, no ha habido participación de las barras por las restricciones a las que todos hemos sido sometidos, nos han sometido. Pero no hay un estudio así serio de que haya aumentado los niveles de violencia en las casas, en los hogares. Hay una serie creo que de efectos, y tiene que ver con el miedo social que nos han también construido, que hemos construido relacionados con la pandemia, pero no sigue ahora sí una especie de válvula de escape. El fútbol lo es en cierto momento, pero la violencia no ha aumentado, como se mantiene un determinado comportamiento, más que la violencia del narcotráfico. Esta va en aumento, hay mucha evidencia de que sí lo está, y no en el renglón de los aficionados al fútbol. Desde mi perspectiva, acá en el norte, acá en la laguna, no hay un aumento considerable de violencia o de denuncias por violencia doméstica. Sí, perfecto, porque eso que mencionas es bien interesante, ¿no? Porque siempre le echan al perro más fregado se le cargan las pulgas, ¿no? Y entonces, pues ahí pasa eso, pero eso ayuda a hacer como que una sombra de la realidad que sí está pasando, de una violencia que existe con o sin pandemia, ¿no? Sí. Ok, profe, muy bien. Eduardo, Osvaldo, ¿usted, profe, algo más ya para ir finalizando la cápsula que quieran comentar? No, de mi parte, pues gracias por haberme invitado a estos breves diálogos, a este conversatorio. Agradezco el espacio y sé que luego se quedan en la libreta, por ahí en el pensamiento de uno muchas preguntas, pero pues hemos sido nada más dialogantes y provocadores de reflexiones para que en posteriores ocasiones podamos generar una serie de preguntas más incisivas con
con un poquito más de profundidad, y no porque no hayan sido profundas, sino que tenga que ver con el contexto actual. Agradezco la invitación y pues hay una disculpa por no familiarizarnos con las nuevas tecnologías. Un saludo hasta donde estén todos ustedes y adelante, seguimos en contacto. Profe, un abrazo, que todo esté bien. Cuídese. Gracias. Gracias. Eduardo, Gracias, Osvaldo, Osvaldo, hasta luego. Eduardo. Gracias. Hasta luego, bye. Gracias. Gracias. Va. Hasta luego. Va. Gracias. Bye. Luego.